Que Dios te bendiga, tú que estás allí del otro lado. Bueno, arrancamos nuevamente las transmisiones. Esperamos ser de bendición lo que el Señor nos ha dado en este día para compartir contigo. Bueno, que pueda ser una palabra en la cual tú puedas atesorar en tu corazón y puedas llevar esos frutos como lo dice la palabra del Señor. Dios les bendiga en esta tarde. La verdad que estamos muy gozosas de empezar nuevamente con esta transmisión. Esperemos serle de bendición y desear no solamente tocar los corazones de ustedes, sino también en cierta forma llamar a la familia también a que comparta con ustedes y con nosotros este tiempo tan especial. Amén. Sí, como decía la hermana, la diaconisa Alicia, no es solamente para las damas, sino para todo aquel que quiera estar en este tiempo y recibir palabra del Señor. Así que nosotros tenemos una palabra en la cual el Señor nos ha dado, que dice Jesucristo, la vid verdadera, que habla allí en Juan 15. Y habla allí de que nosotros debemos de llevar los frutos, que si no tenemos frutos, de nada sirve nuestra vida. Y vamos a leer un poquito allí el 15:1, que dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita, y todo aquel que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo y no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Qué importante es la palabra del Señor, que dice que necesitamos sí o sí permanecer en Él para poder llevar el fruto. Necesitamos sí o sí cumplir su palabra, lo que Él nos ha dejado, esos mandamientos preciosos para cumplirlos. ¿Para qué? Para que nuestra vida esté con esos frutos y no sea quitada, como dice la palabra. Fuerte la palabra, pero con un amor tan tierno de parte del Señor, que Él quiere que nosotros verdaderamente podamos llegar a cumplirlo. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea completamente bendecida. Amén, así es. Estamos en el Señor nos ha limpiado, ha cambiado nuestras vidas, y el fruto que el Señor quiere que demos es el fruto del Espíritu Santo. Amén. Estando en el Señor tenemos ese fluir del Espíritu Santo, el cual nos lleva a dar buenos frutos, que es lo que Dios agrada. Pero no solamente dar los buenos frutos, sino que dice el Señor en su palabra que Él nos limpia para que llevemos más. El Señor quiere que vayamos a más en Él, pero siempre agarraditos de nuestro Señor Jesús, obedeciendo su palabra. Si obedecemos su palabra, damos fruto, y esos frutos van en aumento, es decir, nuestros frutos llevarán a más. Amén. Amén. Y el 7 dice allí: permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros. Pedid todo lo que quieras y os será hecho. Pero no de cualquier manera, sino que el Señor nos pide que llevemos su palabra, que siempre en cada cosa que hagamos, cómo nos vamos a dirigir, qué es lo que vamos a hacer, esté siempre la palabra, el consejo primeramente de nuestro Padre. ¿Para qué? Para que todo nos vaya bien. Pero debemos hacer eso, ¿para qué? Para poder tener esas bendiciones de papá. Amén, tal cual es así. El poder estar con el Señor, en comunión con el Señor, nos lleva a buscar su palabra. Su palabra es la que nos guía cada día, la que nos direcciona y la que nos lleva a ese fluir del Espíritu de Dios y de dar esos frutos, ¿verdad? Pero siempre obedeciendo al Señor, guiándonos por el Señor. Y a su vez, estando en comunión con el Señor, obedeciendo su palabra, todo aquello, dice, que nosotros pidamos en el nombre de Jesús al Padre, el Señor nos concederá. Amén. Muchas veces, amada, pedimos cosas
y vemos que no llegan y nos preguntamos, pero ¿por qué no está llegando? Si yo me estoy congregando, si yo estoy orando, pero no estoy haciendo capaz conforme a la palabra del todo. A veces estamos un poquito adentro, pero necesitamos estar más. ¿Para qué? Para que Él pueda soltar eso que estamos anhelando, porque papá sabe qué es verdaderamente lo que necesitamos o qué es lo que no necesitamos. Por algo a veces tampoco llegan las cosas, pero necesitamos estar determinados en la palabra para entender los sí y los no del Dios. Y qué importante eso, ¿no? Necesitamos entender eso, porque a veces no lo entendemos. A veces tendemos a enojarnos con Dios, me ha pasado, cuando Dios dice no, pero si estoy en la palabra me ha tocado que ahí lo entiendo, porque Él nos habla, nos direcciona y nos muestra que eso no nos iba a bendecir totalmente, sino lo que Él tenía verdaderamente es una gran bendición para nuestra vida. Así es, así mismo. Muchas veces nosotros queremos y anhelamos cosas que pensamos que nos van a bendecir, que están bien, pero solamente Dios que conoce todas las cosas, es el que sabe lo que nos conviene y lo que no. Pero también esto, aparte de la palabra, también va en una búsqueda íntima con Dios, una relación íntima con el Señor. Entre la relación íntima del Señor y su palabra, Él nos va a ir guiando y vamos a saber aceptar los no y los sí de Dios, porque sabemos que nuestro Padre siempre quiere lo mejor para nosotras, y a veces el no de Dios nos enoja a nosotros, pero ese no Dios sabe por qué lo dice, y Él siempre tiene cuidado y amor por nuestras vidas. Amén. Así es, porque es papá y nos conoce. Amén. Y allí dice el 12, dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y qué rica que es esta palabra, ¿no?, que el Señor hoy suelta sobre nuestras vidas, porque acá no solamente nos habla de llevar frutos, sino que nos habla de cómo debemos hacer para llegar a ese fruto. Y una de las cosas es amándonos unos a otros, siguiendo su palabra, no desviándonos de ella, pero pedir estando en Él verdaderamente. Y ahí vamos, eso es lo que el Señor quiere para que nosotros llevemos esos verdaderos frutos, amén, y no seamos arrancados, como dice la palabra. Y a veces nos cuesta, porque está la falta de perdón también. Entonces, si yo estoy con falta de perdón, no te voy a amar a ti, y si vos estás con falta de perdón, no me vas a amar a mí. Pero cuando papá se agrada, cuando hay dos hermanos que se sientan en una mesa por medio de un mate, un té o nada, pero con sus palabras en el medio, y reconocen que estuvieron mal, y allí se piden perdón, y ahí el amor está. Tal cual, es así. Lo importante y lo que a Dios le agrada es la unidad, el amor entre los hermanos. Y sí, podemos tener desacuerdos, porque somos personas, somos humanos por sobre todas las cosas, pero como dices tú, pastora, lo importante es el amor. El amor nos lleva, como dices, a sentarnos y hablar y entendernos y pedirnos perdón, pero lo principal que Dios quiere es el amor entre nosotros, la unidad, porque dice el Señor en anhelo de su corazón, dice que sean uno como yo soy uno contigo, Padre. Así el Señor quiere, que es la unidad de sus hijos, de su pueblo. En la unidad se mueve Dios en gran bendición, amén. Amémonos unos a otros, debemos aprender a amarnos, a aceptarnos tal cual somos y a entender que el amor de Dios cubre todo pecado, todo problema, situación. En el amor de Cristo se puede solucionar todo, ¿verdad? Se ve de otra manera las cosas también. Dice allí el 13: nadie tiene mayor amor que que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis cuanto yo os mando. Y eso me llevaba a mí cuando muchas veces yo no hacía lo que el Señor me mandaba. Y esto nos toca en el corazón, nos toca en nuestra vida, porque quiere decir que cuando no hacemos lo que el Señor nos manda, dejamos de ser amigos de Él. Y allí más adelante dice: ya no os llamo siervos,
porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que os he llamado amigos, porque todas las cosas que le oí a mi Padre os las he dado a conocer. La palabra dice que el Señor nos ha dado a conocer cuando dejamos de ser siervos y pasamos a ser amigos. Pero ¿qué pasa, amada, cuando ya no hacemos conforme a la voluntad, conforme a la palabra del Señor? Somos siervos. Nos dice la palabra que somos siervos, nos dice el mismo Señor decía esto. Dejamos de ser su amigo, esa persona confiable, porque creo que un amigo es una persona que uno le deposita la confianza, que sabe que va a hacer las cosas correctas, ¿no? Pero cuando ya no está esa confianza, ya hay algo que se perdió y ya no hay ese título de amigo sobre nosotros. Y qué fuerte es eso, porque muchas veces decimos, sí, yo conozco la palabra, sí, y yo esto y lo otro, cuando estamos bien, pero cuando estamos un poco mal, ya hacemos como nos olvidamos de que sabíamos la palabra del Señor, y ahí el Señor nos vuelve a ver como siervos y no como amigos. Lo importante de que Dios nos vea como, el Señor nos vea como amigos y no como siervos, porque es como decía la pastora, una cosa es servir a Dios, pero nuestro corazón está distante de Dios. Y otra cosa es servir a Dios teniendo esa comunión, hacer lo que el Señor nos manda, porque lo importante aquí es cumplir la palabra, hacer lo que el Señor nos manda. Si nosotros hacemos lo que el Señor nos manda, pasamos a ser amigos. Pero cuando no, dice que nos mira simplemente como siervos. Y a veces pensamos, pero yo sirvo al Señor, yo hago esto, yo hago aquello. Pero ¿cuánto hay de obediencia en la palabra? A veces pensamos, no estoy bien delante de Dios, porque yo le sirvo aquí y allá, pero no estamos cumpliendo la palabra, no estamos obedeciendo lo que el Señor nos manda. Entonces nos mira de lejos como siervos. Lo importante es que Dios nos mire como amigos, que tengamos esa confianza con el Señor de amigos, de sentarnos a hablar con el Señor y que el Señor nos tome como amigos y no nos mire desde lejos, simplemente como siervos, como servidores de Él. Amén. Amén. Y dice el 16, dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os amáis uno a otro. Nuevamente vuelve el Señor a decir las mismas palabras, ¿no? Para que a uno le quede claro qué es lo que verdaderamente tenemos que hacer para llevar esos frutos, y para no solamente llevarlo nosotros, sino que lo llevemos a donde vayamos, el otro pueda ver ese fruto del mío, aún sin hablar, porque muchas veces quizás nos movemos en el ámbito de estudio, trabajo, hospital, y muchas veces la persona viene y no tenemos que hablar con la persona, nos miran y dicen, pero vos tenés algo diferente, tenés una luz diferente, y ahí uno le puede predicar del Señor desde el testimonio, pero es ese fruto que se hace visible aún sin hablar, que es la palabra del Señor en nuestras vidas. Amén. Y qué importante es eso, y qué amor tan verdadero tuvo el Señor, que dice que Él nos eligió. Nosotros no lo elegimos a Él, Él nos vio allí como estábamos y nos rescató, nos abrazó, nos amó, nos dio una nueva vestidura. Y Él nos abrazó tanto con ese amor, que Él quiere que verdaderamente en este tiempo podamos cumplir su palabra. Capaz que no es fácil el camino del Señor, porque si alguien viene y te dice a vos, es facilísimo, mirá que no vas a tener prueba, no vas a tener lucha, y está mintiendo, lo vamos a tener, pero son necesarias. ¿Para qué? Para que el Señor pruebe nuestra fe, a ver cómo nosotros estamos parados. Eso se trata del fruto del Espíritu, eso se trata del fruto del Señor. Amén. Lo importante, como decía la pastora, es marcar la diferencia como hijas de Dios. Amén. Llegar a un lugar e impactar, pero no impactar por nosotros en sí, sino por lo que portamos de Dios.
eso que la gente tiene que ver allá afuera, en los hospitales, en el almacén, con tu vecina, con tu familia que no es convertida, que vean que hay algo diferente en vos, que es la presencia de Dios, el amor de Dios. Y como dice la palabra, y es así, el Señor nos eligió a nosotros. Y nos eligió por ese amor tan grande, tan inmenso que tiene con nuestras vidas. Pero Él quiere que ese amor sea reflejado en nosotros hacia los demás. Así como Cristo nos amó a nosotros, así debemos amar nosotros a los demás. Ese amor debe estar en nuestro corazón para aquellos que no lo conocen. Porque en este tiempo yo creo que lo que más se está necesitando es amor. La gente está necesitando amor, está necesitando un abrazo. Solo un abrazo, pastora, no precisa hablar nada muchas veces. Un abrazo que se sienta la presencia de Dios puede cambiar vidas, transformar, ¿verdad? Y es eso lo que Dios quiere, que en este tiempo sus hijas marquemos la diferencia. Amén. Amén. Es tan grande papá, el amor de papá, que Él nos ha elegido y Él sabe que no es fácil, Él sabe que a veces no tenemos ganas, Él sabe que a veces la prueba se levanta, la lucha se levanta, pero Él sabe que si estamos nosotros fundamentados sobre su palabra, cumpliendo como Él quiere, dejando que Él nos lleve a donde Él quiere, sabe que vamos a poderlo, porque la fuerza del Señor está sobre nosotros. Pero ¿qué pasa cuando no estamos, como dice la palabra, no estamos en su palabra, no estamos cumpliendo? La sabemos, pero la miramos de lejos, lo miramos de lejos al Señor. Allí el Señor no puede intervenir y el fruto no está. Pero el Señor quiere que en este tiempo verdaderamente podamos llevar esos frutos que necesitamos llevar. El Señor no necesita, necesitamos llevarlo nosotros para obedecer su palabra. Amén. Amén, es así, es así. Es importante el entender que no es solamente conocer la palabra, no solamente saberla de memoria, la tenemos que vivir, la tenemos que discernir y vivir. Y entender que nuestro caminar tiene que estar basado en la palabra de Dios, porque fue escrita y dejada como un camino para andar. Aquí tenemos la respuesta de todo. Aquí tenemos la respuesta de todo. Sí, tenemos dificultades, problemas, situaciones, como todos, ¿verdad? Pero como hijas de Dios, basadas en la palabra y en el amor de Dios, podemos ver estas situaciones como no destructivas, sino que nos impulsa a ir a más con Dios. Nos impulsa a conocer más a Dios. Porque, digamos, vamos a ser sinceras, pastora, conocemos más a Dios, intimidamos más con Dios en los momentos difíciles que en los momentos alegres, ¿verdad? Por eso a veces Dios nos permite, a veces decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Pero nos hemos puesto a examinarnos y decir no. ¿Y no será que mi búsqueda hacia Dios está siendo muy liviana y Dios nos tiene que meter en ese río, ese mover, para que nos metamos en su presencia y le busquemos? Es lo que muchas veces tenemos que entender. La palabra de Dios no solamente para leerla y memorizarla, sino para discernirla, buscar en ella las respuestas. Y aquí están todas las respuestas, el manual de vida de los hijos de Dios. Este es el manual de vida. Aquí tenemos la respuesta de todo. Amén. Es una gran verdad lo que vos decías ahora, que cuando va mal la cosa es donde más lo buscamos, pero ahora cuando está todo bien, muchas veces tendemos a dejarlo un poquito de lado, no oro, y ya mañana ya no oro tampoco, y ya no hablo la palabra del Señor, y ahí el Señor nos tiene que llevar muchas veces al desierto, pero para tratar con nosotros. Pero no deja de ser amor eso, porque dice que Él nos eligió y por algo nos eligió. Hoy hablaba con una hermana y la hermana me decía, muchas veces yo iba a la iglesia, pero de oído, escuchaba a Dios de oído, y cuando Dios me daba el trabajo, yo agarraba y ya después no iba. Y cuando ya no lo tenía el trabajo,
allá me acordaba de aquel lugar donde estaba el Señor y allá volvía a ir, y cuando el Señor me volvía a dar lo que yo necesitaba, allá me volvía a ir, hasta que el Señor tuvo que tratar conmigo y hacerme ver que necesitaba un cambio en mi vida. Y esto es un cambio lo que el Señor nos habla. El llevar fruto es tener un cambio. No es tomarnos las cosas livianamente, sino el tomarlo en serio. ¿Para qué? Para que esos frutos vayan en nosotros y podamos ser, alguna palabra fuerte voy a usar, pero podamos ser agradables a los ojos del Papá. Amén, así es, así es. Dios quiere que permanezcamos, estemos firmes en sus caminos, en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Cuando hay tiempos agradables, cuando no los hay, permanezcamos siempre buscando de la presencia de Dios, de su palabra. Que no nos confiemos en que porque nos va bien dejamos su palabra de lado, nos congregamos cuando podemos, cuando queremos. No, eso no agrada a Dios. Dios quiere que permanezcamos y que vayamos a más con Él, amén. Y Dios en su anhelo muchas veces, y en ese amor tan grande que Él tiene muchas veces que permitirse sacudir para que nosotros reaccionemos y volvamos a sus brazos. Porque si Él nos bendice, amada, no es para que nosotros nos quedamos, bueno, no voy más a la iglesia, ya Dios ya me bendijo, ya me dio lo que yo quería, ahora no, y volver cuando está todo mal, no. El Señor quiere que permanezcamos todo tiempo en su presencia, todo tiempo en búsqueda de Él, amén. Amén. Esa es la palabra que teníamos para compartir contigo que el Señor nos daba hoy, y espero que haya sido de bendición y que podamos atesorarla, pero de una manera verdadera en nuestra vida. Es decir, ya necesito verdaderamente permanecer en ti, Señor, para poder ser amigos, para poder conocerte más. Y un amigo se conoce más en la intimidad, ¿verdad? Y eso es lo que quiere el Señor, llevarnos a una mayor intimidad, para que cuando venga el sacudón, el viento, la tormenta, nuestra casa siempre se encuentre sobre la roca, firme. Porque si vamos haciendo los cimientos medio livianitos, por más que sepamos un poquito de la palabra, vamos haciendo los cimientos medio livianitos ahí, porque cuando me acuerdo puedo, cuando no me acuerdo no puedo. Y allí viene el viento y obvio que nos va a tirar. Pero el Señor quiere que en este tiempo nuestra vida esté sobre su palabra, cumpliéndola al 100%, y no es fácil, y te lo decimos nosotras, y tú sabes que no es fácil también, pero con el Señor todo es posible, como dice su palabra. Así que vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias a Él. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque sabemos que tú siempre llegas a tiempo. Gracias porque tú quieres que seamos amigos, tú no quieres vernos como siervos, pero muchas veces nuestra vida, muchas veces dejamos a un lado, te lleva a ti a hacer eso con nosotros, pero tú quieres que llevemos, Dios mío, nuestra vida a una intimidad mayor. ¿Para qué? Para que podamos consagrarla más a ti, para que podamos obedecerla más, para que tú puedas soltar esas bendiciones, aún aquellas que todavía no pudiste soltar sobre nuestra vida, pero que tú las prometiste. Pero necesitas que nuestra vida esté sobre la roca solidificada, Señor. Por eso te pedimos en este tiempo, ayúdanos a llevar esos frutos, Señor, porque no queremos, Dios mío, ser echados, sino que queremos permanecer en ti y reflejar tu amor, reflejar tu palabra, reflejar, Dios mío, lo que tú has hecho en nosotros, porque vaya que tú has hecho grandes cosas en nuestra vida. Lo reconocemos, Dios mío, hoy, y te pedimos que tú, Dios mío, nos ayudes en todo tiempo, en todo momento, Señor, a hacer tu divina voluntad. Señor, te damos gracias, papá, te bendecimos. Te damos gloria, Señor, y ayúdanos, Dios mío, a poder, Dios mío, no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mujer, varón, tú que estás mirando de aquel lado, y
Prepárate para la próxima transmisión. Amén. Que Dios les bendiga, siga obrando la palabra del Señor en vuestros corazones. Y bueno, nos vemos en la próxima. Bendiciones.